Mucho antes de que existiera el hip hop, había una tradición afroamericana llamada el juego de las docenas. Consistía en insultar de la manera más ingeniosa posible a la madre de tu oponente. Este simple juego, sin saberlo, plantó las bases de lo que ahora conocemos como batallas de rap. Se empezó a ramificar en diferentes escenas como las batallas de freestyle y las batallas escritas, las mismas que tomaron rumbos diferentes en más de 35 idiomas. Cada uno de estos idiomas es un mundo completamente diferente y en ocasiones hay personajes que se animan a cruzar entre ellos. Pero partamos de la base de que el juego nació antes de los 1700. Algunas personas consideraban que funcionaba para estrechar relaciones de amistad, otras pensaban que funcionaba para desarrollar defensas, pero una parte de la comunidad lo consideraba necesario para mejorar las habilidades verbales. You're forced to develop, you could think of them as verbal defenses. I prefer to think of them as verbal skills. Por ahí de los años 80, esta tradición mutó con los raperos de la época, dando nacimiento a las batallas de rap, una práctica que combinaba rimas y ritmo, respetando la intención de insultar a un contrincante. Desde la primera batalla documentada ya nos encontrábamos con ciertos tintes que siempre han estado ahí. En 1981 se enfrentaba un rapero poeta en contra de un rapero carismático. Por otro lado, Kool Moe Dee fue legendario en el rap por su ingenio agudo y sus hábiles rimas diseñadas para competir. A diferencia de Boosie B, que estaba más enfocado en hacer vibrar a la multitud, Moe Dee escribió rimas incisivas con valor poético. También existía el debate de quién ganaba las batallas dependiendo de cómo lo viviste, que básicamente es lo mismo que hoy en día vemos con batallas como Asesino contra Chili, donde la comunidad se divide gracias a que no hay un juez de por medio. Pasaron los años y el freestyle comenzó a tomar más relevancia por los años 90, pero esto no duró mucho. Para los inicios de los años 2000 el juego cambió bruscamente y ya no se trataba de improvisar, ahora se trataba de humillar. Las batallas escritas nacieron para darle fin al freestyle en Estados Unidos. Usualmente estas batallas las podías encontrar en discos conocidos como Smack DVDs. Estos discos eran batallas grabadas en las calles de Nueva York sin ningún tipo de instrumental, lo que permitía darle una importancia mayor a la escritura del rapero. Ya para los años 2010 empezaban a nacer plataformas como el mismo YouTube, donde ligas como URL o KOTD empezaron a repuntar. Aquí fue donde nació uno de los personajes principales de esta historia. Disaster empezó a destacar en California gracias a su perfil hostil y multisilábico. A la par de su crecimiento, cruzando la frontera empezaban a hacer un movimiento inspirado en la historia que te acabo de contar. La compañía Red Bull había decidido que era momento de darle un escenario a las batallas de freestyle en México. Aquí fue donde Asesino comenzó su carrera profesional en 2009. Competía junto a su grupo, con quienes desde antes de que existiera Red Bull ya rapeaba por gusto. Lamentablemente, poco después hubo un parón que no se retiró hasta 2013. Sin embargo, en todo ese tiempo la crew MS4 se dedicó a participar en competencias del Under, y en algún punto del 2012 llegaron al programa de Poncho de Nigris, el club del italiano. Ese mismo año, en 2012, la escena de las batallas escritas en Estados Unidos estaba más viva que nunca. La gente se había vuelto loca con las actuaciones de Disaster y el punto más alto de su carrera lo compartió con un rapero de la vieja escuela. Su nombre era Cannibus. Era un rapero muy respetado en su época gracias a su nivel de escritura. Antes de que se diera la batalla había un debate muy fuerte. Un lado defendía que un rapero con raíces en el rap y no en las batallas tenía mejores capacidades que un Battlecat, mientras que el otro lado defendía que alguien que se forjó en las batallas tenía una mentalidad diferente diseñada únicamente para salir bien de un enfrentamiento. Pero cuando llegó el día inició Cannibus. No sería justo decir que lo hizo mal. Sin embargo, cuando Disaster empezó a rapear se notaba claramente la diferencia entre los estilos. Cannibus tenía rimas muy limpias, pero Disaster no solo contaba con buenas rimas, también tenía una entrega impecable, lo que provocó que al final de la batalla, Cannibus, después de sentirse abrumado por el entorno, decidiera sacar una libreta donde tenía sus rounds escritos. Esto fue un golpe en la mesa muy fuerte de Disaster. A partir de esta batalla se coronó como la máxima figura de la escena en Estados Unidos. Y Asesino, por su lado, también dio uno de sus saltos más grandes después de ganar la competencia en el club del italiano junto a Jack Adrenalina. Se le entregó un carro de premio, el cual vendieron para ir a competir en el extranjero. Y así fue como Asesino se convirtió en campeón nacional de Colombia, haciendo caer una versión temprana de Balleste con tan solo 16 años. También nació la primera liga de batallas escritas en español, Speed MX, de la mano de Eptos 1 y Gravedad. En el primer evento de esta nueva disciplina, Asesino fue el protagonista de la batalla estelar junto a Farus Fit, y la escena rápidamente también se expandió a todo México. Entonces, ya para el año 2012 teníamos los inicios de la expansión del freestyle a gran escala y también el nacimiento de las batallas escritas en español, con Asesino arriba del barco. Y mientras que en México apenas nacía el movimiento, Disaster seguía siendo un éxito en Estados Unidos. Ya con la etiqueta de líder de la escena decidió defender su puesto en una sola liga llamada KOTD. Esa liga que mencionamos hace un momento era una liga muy importante en ese punto de la historia, pero nada es para siempre, y lamentablemente, Disaster es un ejemplo de ello. Ese de ahí es Disaster y ese es Matt Hoffa.
pero déjame darte contexto. En 2014 se llevó a cabo una batalla entre estos dos personajes. Matt Hoffa en ese momento tenía una reputación cuestionable, había tenido un par de incidentes violentos en batallas anteriores, así que Disaster, como la figura más grande en ese momento, jugaba el papel del héroe en contra del bully. La batalla se tensó mucho antes de empezar. Disaster llegó con su gente y Matt Hoffa ya tenía una actitud provocativa. En algún punto del round 3 de Disaster, la situación se escaló lo suficiente para que se frenara la batalla por un momento y después de una última provocación, Disaster se lanzó contra Matt. Esto llevó a una gran caída a la carrera de Disaster. La competencia tomó acciones severas y lo vetaron de la liga que defendió por mucho tiempo. Un caso muy diferente a lo que pasaba con Asesino y el resto de la escena en Latinoamérica. Después de ser campeón de Colombia en Red Bull, regresó a México en 2013 para ver cómo una versión adolescente de Johnny Beltrán le ganaba a todo su grupo MS4. Para 2014 regresó como competidor y protagonizó una de las batallas más controversiales de su carrera en la Internacional de España en contra de Invert. En 2015 se terminó de perfilar como uno de los candidatos más fuertes del panorama de la improvisación en ese momento. También había sido una pieza importante para que la escena de las batallas escritas en español llegara a más personas con sus participaciones en Línea 16, Speed MX y Secretos de Sócrates. Esta nueva modalidad empezaba a hacer tanto ruido que otros países intentaron hacer sus proyectos similares, pero no funcionó como esperaban para todos. Por su lado, Disaster, después de quedar vetado en 2014 de su liga principal, vio una oportunidad que pocos se atreverían a tomar. Las batallas de rap en ese momento ya se habían transformado en un fenómeno global. Estamos hablando de que aparecieron escenas en lugares como Japón, Filipinas, Rusia, y podría seguir dando ejemplos, pero al final todos venían de donde mismo. Disaster tomó la decisión en 2015 de aventurarse a una escena lejos de Estados Unidos. La primera batalla en otro idioma que tuvo fue en su segunda lengua materna, el árabe. Esta batalla fue un primer paso para recuperar lo que en algún momento perdió gracias a su pelea con Matt Hoffa. Pero no solo eso, también abrió las puertas a que en un futuro que todavía no termina de llegar en la actualidad, más raperos se aventuren a hacer batallas en más de un idioma. Empezó a competir de nuevo en Estados Unidos, pero ahora en contra de raperos de otros países. Mayormente estas batallas eran en inglés, pero Disaster no desaprovechaba estos enfrentamientos para mostrar por qué se había convertido en el embajador de las batallas de rap internacionales. You ready? Пиздишь на мало. Тракой бала. Я трахал твою маму. Tanto la escena de Estados Unidos como la de México se quedó tranquila durante un tiempo, del 2017 al 2020, mientras que la escena de las batallas escritas en Estados Unidos comenzaba a caer, la escena de las batallas escritas en México comenzaba a crecer. También el freestyle llegó a su punto máximo con la batalla que te menciono cada 2 videos, Asesino contra Woz. En este punto de la historia, en las batallas escritas ya había competencias de renombre y narrativas interesantes que personajes como Proof, Gravedad, Eptos, Danger, Muelas de Gallo y, cómo no, Mauricio, trabajaron años en crear, pero la pandemia llegó y mientras que el freestyle todavía mostraba signos de vida, las batallas escritas en ambos idiomas quedaron muy afectadas. Sin embargo, ningún mal dura 1000 años y para 2022 la Liga GTX, de la mano de Red Bull, propuso la batalla. En medio de un momento complicado para hacer eventos, Red Bull estuvo de acuerdo en hacer una batalla enfrentando a las 2 figuras más grandes que las batallas han tenido. Por un lado teníamos a Asesino. En este momento de la historia ya estaba catalogado desde hace mucho como el mejor de todos los tiempos, aportando el crecimiento de toda la escena en Latinoamérica y siendo el protagonista de los momentos más importantes de todo el panorama. Por el otro lado teníamos a Disaster, un viejo competidor que dominó su disciplina por lo más alto, creando un efecto dominó que se expandió con muchísimos idiomas, dejando en su camino a grandes estrellas y siendo el representante oficial de las batallas en una escala mundial. Era una de las batallas más importantes de la historia, no solo por los personajes, sino también por el formato. El primer round sería en inglés, el segundo round en español y el tercer round sería bilingüe. Como te puedes dar cuenta, no era algo sencillo. Ambos competidores tuvieron que poner de su parte para ejecutar un round en un idioma extranjero. Disaster llegó con su característico estilo agresivo y lleno de fantasía, algo que Mauricio también hace al momento de escribir. En varias entrevistas ha mencionado que gran parte de su conocimiento de escritas lo aprendió de personajes como Disaster, porque cuando él inició directamente no había nada más en que inspirarse. Asesino llegó a la batalla con su round en inglés a impresionar a todos, y claramente su round en español fue incluso mejor. Se notaba como muy en el fondo su escritura tenía tintes muy similares a la escritura de Disaster, desde los juegos de palabras, las estructuras, el performance y los ángulos. Y sin pronóstico alguno, para la mayoría de la comunidad salió vencedor Asesino, e incluso el mismo Disaster lo ha mencionado en alguna entrevista. And
Asesino the fullest I underestimated. Like his English blew my fucking mind away. That's a cold motherfucker right there. I can't even believe some of the shit he said to me, to be honest with you. El logro de pasar a ligas internacionales en todo aspecto posiciona a Mauricio un peldaño más arriba en la disciplina. Pocos raperos que conocemos en español se han atrevido a replicar este tipo de fórmula. Eptos 1, por ejemplo, tuvo una batalla escrita pero solo en inglés. También en la actualidad, a un par de días de que grabo esto, está a punto de estrenarse la segunda batalla de la historia en este mismo formato. Esta batalla se dará en Liga Bazooka México, donde tendremos el primer blog del canal. Pero regresando, Asesino vs Disaster provocó un efecto dominó muy fuerte. La escena del freestyle estaba destruida y había pocas formas de salvar el panorama. Afortunadamente, había un emprendimiento que por allá de 2014 fracasó, pero que hizo que en 2022 en Argentina surgiera una idea.